Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Disculpen que empecemos con unos minutos de retraso. Realmente estuve dando clase hasta las 6:30 en Somosaguas y venir de Somosaguas aquí en un día normal es media hora, pero un día de lluvia es un infierno. Así que acabo de llegar justamente. Les adelanto que yo no soy Luis Ayala. Para quienes hayan estado en las sesiones anteriores, ya se habrán dado cuenta. Soy José Antonio Alonso. Participé en el primero de estos debates, creo que enormemente interesantes, al menos en el que yo pude participar. Creo que fue muy rico. Y entonces todos los ponentes felicitamos a los organizadores y también a Luis Ayala como diseñador de las sesiones por la oportunidad de la iniciativa de poner a reflexión temas relacionados con un problema que consideramos que tiene relevancia desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, y que conviene, por tanto, discutir y clarificar. La sesión de hoy cierra ese ciclo de intervenciones, de debates. Va a mantener la estructura de las sesiones anteriores, es decir, que las intervenciones van a producirse al calor inicial de unas preguntas formuladas desde la moderación de la mesa, por tanto las voy a trasladar yo a los ponentes. Ellos ya saben más o menos el contenido de esas preguntas y con la libertad y seguro que con la riqueza de sus respectivas perspectivas y visiones, pues las abordarán como mejor consideren. Pero lo interesante de ese planteamiento es que no se convierta esto en una conferencia, sino más bien de intervenciones relativamente rápidas, aunque con contenido, de diversos problemas que nos interesaría que se discutiesen. Por supuesto, después de estas intervenciones se abrirá la oportunidad para que desde la sala se formulen las preguntas que consideren a quien considere de los ponentes de hoy, de los participantes en la mesa de hoy. El tema de hoy cierra el ciclo con una pregunta relevante que tiene que ver con, digamos, si es siempre, esa es la pregunta con que se nos convoca hoy, si es siempre mala la desigualdad. Que digamos que nos remite, en primer lugar, a una proposición básica, y es que ya en la propia pregunta está implícito que debemos convivir con un cierto grado de desigualdad, es decir, que la desigualdad es parte del proceso de configuración de la organización social, también es parte de la configuración de los estados. Sobre la base de esa desigualdad se crearon las comunidades políticas y también funciona el sistema de mercado, que es el sistema que nos hemos dado la mayor parte de los países y sobre el cual ha descansado buena parte del progreso en estas últimas largas décadas. Pero la pregunta también, aparte de esa aceptación de que cierto grado de desigualdad es inevitable, incluso podríamos decir que pueda ser conveniente, pero también marca un límite, es decir, existe un límite a las aportaciones positivas, si es que existen, como pensamos, de la desigualdad, un límite que debiera ponernos en guardia para tratar de no sobrepasarlo, para tratar de ponerle freno y, en su caso, corregirlo. Y esto tiene que ver con dos o tres textos muy recientes de premios Nobel. El primero de ellos, el de Paul Krugman, que formulaba en un artículo cuánto más ricos tienen que ser los ricos, es decir, que de alguna manera nos expresa hasta qué punto, según una tendencia que en estas últimas décadas, en buena parte de los países del mundo, no en todos, pero en buena parte de los países del mundo y particularmente los de la OCDE, hemos asistido a un incremento de la desigualdad y de la concentración de la renta en los extremos más ricos, es decir, los elevados de la distribución. Y también conecta con un libro de Joseph Stiglitz, otro premio Nobel, que hablaba del coste de la desigualdad. Es decir, por una parte es preciso poner límites al incremento de la desigualdad, por otra parte, ¿a qué costes nos enfrentamos cuando la desigualdad supera unos determinados umbrales? Y yo creo que hay un tercer componente en esta primera pregunta que yo lanzo a los ponentes, que tiene que ver con el tema de qué tipos de desigualdad son más tolerables, si existen unos tipos de desigualdad más tolerables que otros, o si hay una combinación de desigualdad con movilidad social, por ejemplo, que haría más llevadero los grados de desigualdad existentes. Es decir, reflexionar sobre ello. Para eso tenemos la pregunta, pero los ponentes que
van a participar en esta y en las dos siguientes que voy a formular son bien conocidos de todos ustedes. El primero de ellos, voy a seguir el orden en el que aparecen en el programa, Francisco Cabrillo, que es catedrático de Economía de la Universidad Complutense, en la Facultad de Derecho, y es, además, presidente del Consejo Económico y Social de Madrid. Coincidí con él durante un tiempo en la concesión de becas de la entonces Caja de Madrid, becas a los alumnos que querían estudiar posgrado en el exterior, y siempre me sedujo su capacidad, su buen criterio para ese proceso que siempre es complicado. En segundo lugar, intervendría Jesús Ruiz Huerta, un catedrático también de Hacienda Pública, que después de un largo recorrido por diversas universidades españolas, de Complutense, la Universidad de Salamanca, está en estos momentos en la Universidad Rey Juan Carlos, también muy buen conocedor de la pública y del sistema de Hacienda, que en definitiva es una de las herramientas para corregir las desigualdades posibles. Y, digamos, fuera del ámbito de la economía, afortunadamente, con una opinión que, digamos, está libre de este corpus rígido de la teoría económica, una persona que no hace falta que lo presente, no porque sea impresentable, sino porque reúne méritos y conocimiento de todos y que nos ha inspirado a todos en muchos momentos a lo largo de estos últimos años a través de sus publicaciones y sus artículos, en fin, y su participación como ciudadano responsable, emitiendo sus juicios con notabilísima libertad y capacidad de criterio, que es Fernando Savater. Entonces, yo lo que haría es darle la palabra, en primer lugar, a Francisco Cabrillo, para que de la manera que él considere trate de responder a alguno de los interrogantes que lanzamos en esta primera turno. Muy bien, yo suelo ser bastante disciplinado, así que me he leído las... Sin pedir disculpas por esto de ser economista. El tema está mal visto, pero últimamente sabrán ustedes que es mucho más peligroso. No sé si habrán leído la noticia de este catedrático de la Universidad de Pensilvania que tuvo que salir del avión llamado por el FBI porque el buen señor, mientras estaba esperando la salida del vuelo, estaba escribiendo unas ecuaciones, un paper que iba a presentar, si no recuerdo mal, en Toronto, y la señora de al lado, cuando vio un tío escribiendo aquellas cosas, pensó que era un terrorista que iba a dinamitar el avión, con lo cual llamaron al FBI, el avión salió 2 horas tarde, al hombre lo hicieron salir, enseñar las ecuaciones, y si una conclusión puede sacar uno, primero es que escribir ecuaciones en los aviones es peligroso, y segundo, los economistas somos gente peligrosa. Pero sentado esto, pues, y reconociendo mis pecados, no los voy a negar, voy a hacer, primero, por centrar un poco el tema. Yo creo que habría que decir que este problema que a todos nos preocupa o nos interesa de cambios o mayores en la distribución o mayor desigualdad en la distribución, es un fenómeno que se aplica a una parte relativamente pequeña del mundo. Es un fenómeno que pasa en Estados Unidos, en algunos países de Europa occidental. En la mayor parte del mundo, la distribución es hoy más igualitaria de lo que ha sido nunca. La reducción de la pobreza en las últimas décadas ha sido espectacular. Nunca en la historia ha caído la pobreza en el mundo tanto. Por lo tanto, vamos a ponerlo en perspectiva. Nos afecta a nosotros, les afecta a los americanos, pero no les afecta a los chinos, y no les afecta a los indios, y no les afecta a la mayor parte del mundo, ni a los latinoamericanos. La distribución de la renta en la desigualdad en la distribución ha reducido claramente. Por lo tanto, es un problema realmente del mundo occidental. La siguiente cuestión es, ¿cómo es posible esto? Que unos vayan en un lado y otros por otro. Y yo creo que son dos fenómenos que están relacionados, ¿no? Vamos a ver, los economistas tenemos un teorema de esos que se escriben y a uno lo llevan al FBI, pero es un teorema que dice, que es lo que se llama el teorema de igualación de precios de factores de producción, que dicho en cristiano y de la manera más sencilla posible, es que cuando hay comercio internacional libre, abierto, la remuneración de los factores no se iguala, tendrían que darse muchas condiciones, pero tiende a asimilarse. En otras palabras,
Los salarios de China y de los Estados Unidos hoy son mucho más parecidos a lo que eran los años 50, 60, 70, 80 y 90. Por lo tanto, hay un aspecto internacional ahí muy claro en este tema. Y cuando hablaban de los temas de Krugman y de Stiglitz, estas cosas, bueno, sobre todo Krugman, que es uno de sus temas, Krugman de Economía Internacional sabe mucho, esto es indudable. Stiglitz no se ha dedicado a eso, pero Stiglitz es uno de los tipos más listos que he encontrado en mi vida, no me cabe la menor duda. Pero claro, estos temas pues no saben muy bien cómo resolverlo. En el libro que tú planteas, al final lo que acabo diciendo es que no estaría de más controlar la globalización. Oiga, en el fondo, ¿usted qué quiere decir? Pues en el fondo lo que quiere decir es que para que mis trabajadores de Detroit tengan sueldos más altos, se tienen que fastidiar los chinos. Por lo tanto, ese es un tema que tenemos que son importantísimos. Además, si uno observa el mundo, yo siempre pongo a mis alumnos un ejercicio. ¿Qué ha pasado con el mundo después en las dos crisis? Ustedes cojan la Gran Depresión de los años 30. Bueno, miren cómo estaba la distribución de la producción, el comercio del mundo. Y váyanse 30 años después, a la época de la descolonización, a partir de los años 60. No hay grandes diferencias. La estructura era muy similar. Países exportadores de industria, materias primas, diferencias de niveles de vida. Había habido excepciones, y claro, el esquema era el mismo. Ustedes observan la crisis actual. Luego hablamos de España, no voy a decir nada ahora de España. Pero verán que las diferencias son espectaculares. El mundo hoy no se parece a lo que era antes. Entonces, esta idea que está en Stiglitz y está un montón de gente, dice, bueno, oiga, si en los años 60 pues había impuestos sobre la renta del 80%, que es lo que Piketty dice abiertamente, que hay que poner impuestos sobre la renta por encima del 80%, bueno, pues se puede hacer. Y la respuesta es, no, eso no se puede hacer, por el marco en el que usted está viviendo. Este mundo es diferente, ¿eh? Tenemos que acostumbrarnos a que vivimos en economías abiertas, y eso cambia las reglas del juego de una manera espectacular. Por lo tanto, y esto lo dejo abierto aquí, se dice, ¿cuál es el precio de la desigualdad? Existe, sin duda, pero ¿cuál es el precio de la igualdad? En realidad es exactamente el mismo problema, ¿no? Es decir, son costes y beneficios por los dos lados. ¿Es posible mantener una mayor igualdad elevando los salarios? ¿Para eso qué tengo que hacer? ¿Tengo que cerrar las fronteras? ¿Tengo que establecer aranceles para que los chinos exporten? Esto es bastante grave. Luego está el tema que también mencionas aquí, y no me quiero extender, de la movilidad social. Claro, el gran problema que hay aquí es, yendo al caso de Estados Unidos, que es un país que tiene un nivel de desigualdad bajo todos los índices superior al de Europa. Bueno, el problema es, oiga, ¿los tipos que están abajo son los mismos o son otros? Porque esto no está nada claro. Hay un dato indicativo. En los años 70, de acuerdo con las estadísticas del gobierno norteamericano, en Estados Unidos había unos 7 millones considerados inmigrantes, básicamente en el sur, en California, Nevada, Texas, en toda esa zona. De acuerdo con las mismas estadísticas del gobierno norteamericano, hacia 2010 había 45. Hemos de suponer que casi todos estos son de renta baja. Por tanto, el grupo pequeño, el grupo de renta, buena parte llevado por los inmigrantes. Entonces, tenemos que ver qué ha pasado con estos tipos que están inmediatamente encima y no está muy claro. Y luego una última cuestión, una paradoja que se me ocurrió mirar. Si ustedes cogen la lista de grandes fortunas del mundo, la revista Fortune, yo creo que empezó a hacer esto hace 50 años, más o menos, los 60. Bueno, en Estados Unidos las diferencias entre la lista de los 60 y la actual es espectacular, el tipo de gente, ¿no? Las familias. ¿Dónde no es espectacular? En Suecia.
¿Quiénes son los ricos en Suecia? Los Persson, los Olsson, los Wallenberg. Suecia es un país de ricos, de familias ricas, que eran ricas antes, porque en estos momentos es verdad que hacerse rico en Suecia es muy difícil, a no ser que uno se vaya del país, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí una paradoja que pongo sobre la mesa, ¿no? La igualdad, de alguna manera, hace más difícil la rotación de élites. Y aquí lo dejo. Muy bien, muchas gracias. Y gracias también por tratar de ajustarte al tiempo. Jesús, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación. Muchas gracias. Y voy a intentar ajustarme a las preguntas que formulaba José Antonio, quizá de otra manera para completar el panorama. Primero, una constatación, ¿no? Está muy bien que se organicen jornadas sobre la desigualdad. Lo que está claro es que, con independencia de cómo lo valoremos, cómo lo intentemos medir, etcétera, pues es un tema que preocupa a todo el mundo. Y realmente la impresión que hay es que no solamente se organizan este tipo de conferencias o de mesas redondas, sino que hay diversas instituciones que están planteando preguntas a propósito del peso y la importancia de la desigualdad. Por citar algunas, en España, la institución Juan de Mariana, el FAES, algunas de fuera, los trabajos de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Todo el mundo está hablando de desigualdad. Por tanto, hay algo ahí que preocupa al personal. Está bien el matiz que ha expuesto Paco sobre el ámbito en donde se produce. Yo me voy a centrar en el ámbito que nos afecta. Luego podemos discutir un poco porque es verdad que ha mejorado la distribución en América Latina, pero ¿de qué niveles de desigualdad estamos hablando en América Latina, ¿no? O en África, por ejemplo, pues ha mejorado la situación, pero ¿de qué niveles de pobreza estamos hablando en África, ¿no? De manera que estos son asuntos que deberíamos discutir un poquitín, ¿no? Una primera consideración, por lo tanto, es eso. Reconozco la importancia de la asignatura, que decimos nosotros en las clases. De la importancia de la asignatura se decía antes, ahora no lo decimos. La segunda consideración, a mí me parece que es una señal de identidad. Las preocupaciones por la desigualdad o por la igualdad ha sido una preocupación especial en Europa, bastante denostada en nuestra Europa, con bastante motivo, por otro lado. Pues hay que reconocerle que en años anteriores, en la década anterior, pues era un poco donde se daban los valores. Una parte del mundo en donde, como recuerdan algunos escritores americanos, en donde la desigualdad es menor y el crecimiento es mayor, ya que hay una cierta consistencia entre niveles de crecimiento y niveles de igualdad. Yo creo que hay que intentar, en todo caso, evitar, que desgraciadamente hay una invitación a eso sin querer, ¿no? Evitar un exceso de retórica o de demagogia en ocasiones para hablar de la igualdad, la desigualdad y entrar un poquitín más en los contenidos, ¿no? Y en ese sentido, también aclarar los conceptos, ¿no? Estaba un poco inquieto yo con la idea esta que nos trasladabas de que había desigualdades. Yo no sé si es el término más adecuado decir hay desigualdades buenas, desigualdades malas, ¿no? A lo mejor es mejor utilizar otros términos que puedan aclararlos más. Hay diferencialidad, naturalmente, hay diversidad, ¿no? Sin embargo, la desigualdad yo creo que tiene un contenido, no sé si también es un prejuicio académico, puede ser, lo reconozco, ¿no? Pero la igualdad o la desigualdad tiene que ver mucho con la distribución de la renta y, en principio, deberíamos concentrarnos en eso y utilizar quizá otros términos para aludir a los peligros de una excesiva igualdad, que es lo que se quiere transmitir, ¿no? Que yo creo que era el sentido de la expresión. Bueno, yo muy resumidamente voy a contestar a dos de las cuestiones que se planteaban en el documento, pero en lugar de plantear, como decía José Antonio, lo que llamaba la desigualdad aceptable, voy a plantearlo al revés, ¿no? ¿Cuáles son las desigualdades menos aceptables? Y entonces, casi en términos de listas, ¿no? Uno, en el mundo en el que vivimos, las que expresan grandes y crecientes diferencias entre los individuos y los ciudadanos. Y estamos cansados de verlos en los medios de comunicación. Motivo de los papeles de Panamá o con lo que sea, ¿no? Cuando se manejan las cifras que se manejan, de millones de euros, y vemos que hay parte de la población, o hay algunos sujetos, no parte de la población, algunos sujetos, que realmente están utilizando esas magnitudes, pues llama la atención el contraste
con aquellos colectivos que son numerosos también, en donde, diríamos, no se maneja en absoluto, porque hay muchas familias en donde no han entrado ingresos en la época de la crisis económica, muchas familias en donde todos los sujetos están en situación de paro. Por lo tanto, ahí hay un contraste tremendo. Ese tipo de desigualdad, en donde hacemos chocar la riqueza excesiva y la pobreza y la exclusión, incluso pensando en temas con niños con problemas de nutrición, familias en las que todos están en paro, etcétera, ¿no? Cronificación de la pobreza. A mí me parece muy importante, me parece clave, y estoy de acuerdo con Paco, el asunto de la movilidad social, ¿no? En Estados Unidos seguramente hay mucha movilidad social, en Europa hay menos y desde luego en España hay menos. Entonces hay elementos en familias porque es muy difícil salir de esa situación. Uno segundo, las desigualdades que se heredan. Nosotros aquí hemos dado por hecho que los impuestos sobre las herencias están muy mal, porque se ha trasladado a la ciudadanía la idea de que los impuestos sobre sucesiones y donaciones, cuanto menos, mejor. Pero bueno, siempre, por otro lado, si lo pensamos un poquito, decimos, los impuestos sobre las herencias son los que pueden hacer efectivo un principio de igualdad de oportunidades. Por lo tanto, demos un poquito de cancha al impuesto sobre las herencias. Vamos a proteger al padre de familia que ha estado todo el tiempo ahorrando, ¿verdad? Y no le vamos a machacar. Pero claro, es imposible evitar esa transmisión de la desigualdad a través de las herencias si no introducimos algún mecanismo. No es que esté votando por un impuesto del 80%, pero sí tener en cuenta ese factor, ¿no? De manera que esas desigualdades, a mi juicio, son poco aceptables. Yo en mis clases suelo decir, lo mejor en esta vida, en ese terreno, no es ser un rico, que a veces te lo has currado. Lo mejor es ser hijo de rico, porque resulta que tienes todo el dinero que quieres y lo puedes gastar. Pero las desigualdades que condenan a los niños, la verdad es que en los países ricos hay un problema de pobreza infantil y de dificultades para que puedan vivir los niños. De manera que hay problemas de pobreza y exclusión social también en los países ricos. Es un colectivo muy afectado por la economía y por la sociedad a lo largo de los últimos años. 4. Las limitaciones claras a la igualdad de oportunidades. Ahí yo creo que hay un consenso amplio. Todo lo que signifique limitar igualdad de oportunidades pues es poco aceptable, no es aceptable. Por ejemplo, las dificultades para el acceso a los mejores niveles de educación. Esa sería una posible. Las posibilidades de lograr un puesto de trabajo, de consumir en unas condiciones o en otras. 5 serían las desigualdades que se originan con motivos de discriminación, y ahí entran desde luego las desigualdades entre hombres y mujeres. Nuestras sociedades tienen pendientes, se resuelven mejor en otras, pero sin duda es un problema que afecta a la nuestra. Las desigualdades, por ejemplo, ahora que también están de relativa moda, entre refugiados, inmigrantes y nacionales, tal como se está planteando. Y por último, terminaría este listado con lo que llamarían las desigualdades de trato, muy vinculados con la aplicación de sistemas tributarios, ¿no? Las equidades horizontales son mal vistas por la sociedad y poco aceptables. Las horizontales significa que yo tengo, como trabajador por cuenta ajena, el mismo salario del empresario individual, en ocasiones de un profesional de cierto standing, y el sistema tributario trata mucho mejor al empresario o al profesional que al trabajador por cuenta ajena. O, desde luego, en el terreno vertical. O sea que tiene sentido todavía hablar de progresividad. La progresividad, efectivamente, a lo mejor no tiene sentido hablar de un 80% y es poco viable en un contexto de globalización creciente. Pero lo adecuado es una progresividad que tiento. Pues hay sectores de la academia y en general y de la política que piensan que hay más posibilidades, ¿no? Stiglitz afirmaba en el año 2012, por ejemplo, que los 400 estadounidenses con mayor nivel de renta pagaban en el año 2009 el 19,9% de su renta como tipo medio, ¿no? Bueno, un poco fuerte. Estamos hablando de los 400 que tienen ingresos muy elevados. Y para terminar, porque no me quiero alargar más, las cuestiones de los precios. También las tengo un poquito enumeradas. 1, precio de la eficiencia. Es decir, estamos acostumbrados en economía a pensar en que hay una dicotomía entre eficiencia y equidad, pero en muchos casos esto no es así. Es al contrario, pensemos en el sector educativo, en la preocupación también de los sectores públicos por ordenar, mejorar calidad de los sistemas educativos. La educación es fundamental para las sociedades, garantiza el crecimiento, asegura una población educada, sanitarias, mejores participaciones políticas, etcétera, etcétera.
De manera que hay un argumento de eficiencia importante, pero además las personas educadas obviamente mejoran en estándares de desigualdad. Por lo tanto, ese sería el primer precio. El segundo sería el precio de la marginación y exclusión de sectores crecientes de la población. Pensemos en los barrios de extrarradio de grandes ciudades, en Europa, los banlieues en París, pero como eso en todas partes, ¿no? En casi todas las grandes ciudades tenemos sectores de población que muchas veces están vinculados a la inmigración con grandes problemas para encontrar trabajo y con unos estándares de marginación y exclusión social tremendos. Bueno, la Unión Europea es consciente de este asunto desde hace años y en la Estrategia 2020 ha planteado la necesidad de corregir esta situación y garantizar la integración social, utilizando de pobreza y exclusión social, para el que prevé que a lo largo de estos años, o preveía, porque ya se han clausurado los objetivos ambiciosos, preveía una disminución de 20 millones en las tasas, en los indicadores que se llama del AROPE, que significa un indicador de pobreza, riesgo de pobreza y exclusión social. El tercero sería el precio de la inseguridad. Un problema de marginación, exclusión, invita a la inseguridad y eso nos afecta a todos. La seguridad es otro elemento básico de funcionamiento de nuestras sociedades. Entonces, si hay marginación, y aquí sí podemos acudir a los sistemas comparados para darnos cuenta de lo que pasa en muchos países latinoamericanos, en donde yo tengo colegas que me dicen estoy deseando ir a España para poder pasear por la noche, ¿no? Bueno, pues esto quiere decir que hay serios problemas de seguridad en algunos países y eso tiene mucho que ver con las desigualdades existentes en esos países, ¿eh? Y luego, por último, el precio que se puede pagar quizá en términos de democracia, ¿eh? Hay una conexión de desigualdades y democracia. Los sectores de población con más capacidad de incidencia pueden orientar las tareas legislativas de los cuerpos parlamentarios. Por lo tanto, ahí puede haber también un cierto efecto generado por las desigualdades. Y lo voy a dejar aquí. Muy bien, muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a Fernando Saavedra, dos precisiones. Una es que, como han salido ideas distintas y puede ser que interese que entre los ponentes haya un intercambio, una vez terminado el ciclo de las tres preguntas, se abrirá la oportunidad de que os contestéis uno a otro o maticéis en lo que consideréis oportuno. La segunda es que, a clarificación de lo que yo planteé en la pregunta como desigualdades en plural, me refería justamente a lo que tú, Jesús, has tratado: desigualdad horizontal, desigualdad vertical, desigualdad de oportunidades, desigualdad de resultados, desigualdad con movilidad social o sin movilidad. Eso yo creo que admiten juicios diversos cuando uno considera estas distintas categorías de desigualdad. Y ahora ya sí, Fernando, cuando quieras. Bueno, yo, si antes el profesor que economista, yo voy a tener que pedir perdón por no ser economista, porque claro, realmente, sinceramente, aparte de que me ha interesado muchísimo las cosas que he escuchado, pero eso las he escuchado, yo no, ¿qué voy a decir? O sea, no voy a discutir con personas que dedican su vida a estos estudios, pues desde, en fin, impresiones personales que he tenido paseando por la calle leyendo el periódico. Yo, desde el punto, claro, a mí la desigualdad, en principio, forzosamente no me lleva a pensar en la desigualdad económica. Se me ocurren otras desigualdades, pues mucho más obvias, ¿no? De hecho, nuestro aprecio por la vida y por los demás se basa en la desigualdad. Es decir, si todo fuera igual, todo no sería indiferente, ¿no? La indiferencia es precisamente lo que sentimos ante lo igual. Entonces, el hecho de la desigualdad es el que introduce la capacidad para valorar y para apreciar la riqueza de lo humano, ¿no? Esa cosa que decía Hölderlin, el espíritu gusta darse formas. Bueno, pues el espíritu gusta darse formas y, por lo tanto, las formas son diferentes, porque si no, no serían formas, sino que sería la multiplicación de una sola forma. Entonces, en principio, la desigualdad no solamente no es que sea ni buena ni mala, es que es lo que positivamente nos permite apreciar el mundo. Lo que pasa es que, claro, lo que no nos gusta es la injusticia. Es decir, eso es otra cosa, ¿no? Es decir, injusticia en el sentido de que deberían ser las cosas de una manera y no son. Eso es lo que es injusticia. Es decir, yo no considero injusto que Plácido Domingo cante infinitamente mejor que yo. Es decir, es una suerte que tiene Plácido Domingo y una suerte que tengo yo de que puedo escuchar cantar a Plácido Domingo. Es decir, no quisiera que Plácido Domingo
fuera como yo cuando estoy duchándome, porque realmente, en fin, en nada mejoraría el universo si todos cantáramos como yo a la hora de la ducha, ¿no? Sí aporta una mejora al universo. Entonces, que hay desigualdades que no consideramos malas porque no son injustas y porque, en principio, introducen un elemento enriquecedor en la vida. ¿Cuáles entonces son las injustas? Porque, claro, la idea de democracia está basada en la isonomía, la ley igual para todos y en la igualdad, pero la igualdad no en aspectos, en todos los aspectos, ¿no? No había nadie más que los griegos que inventaron la democracia, eran las personas más competitivas del mundo y establecían precisamente unas olimpiadas porque creían que los seres humanos no eran iguales, es decir, que una vez que había una base de igualdad, había que demostrar que uno no era igual que los demás, corriendo más, saltando más, etcétera, etcétera. Y entonces eso nos lleva un poco al problema de que no es tanto decir si la desigualdad es buena o mala, sino si es evitable o no es evitable cuando entra en el terreno de la injusticia. Eso es lo que habría, digo yo, que preguntar. La obra clásica sobre esto, desde el punto de vista de la filosofía, como recuerdan casi todos los que hayan trabajado un poquito en este campo, pues es la obra de la teoría de la justicia de John Rawls, ¿no? Y Rawls hace un experimento que no deja de ser interesante. O sea, es decir, Rawls, saben ustedes, se lo digo así, simplificando y que me perdonen el espíritu de John Rawls y los que lo hayan trabajado, John Rawls imagina, digamos, que para pensar qué es lo justo y lo injusto, deberíamos tener que plantearnos en una especie de limbo anterior a nuestro nacimiento, ¿no? Pensemos que todos nos dan una oportunidad antes de nacer, un velo de ignorancia nos separa de lo que vamos a ser y de lo que vamos a tener y de dónde vamos a vivir, etcétera, etcétera, en el mundo. Y entonces, cuando no sabemos si somos hombres o mujeres, listos o tontos, blancos o negros o lo que sea, cuando no sabemos nada más que somos almas en busca de un cuerpo humano, entonces, ¿qué reglas quisiéramos que hubiera en el mundo? ¿Qué reglas quisiéramos que hubiera en el mundo sin saber lo que nos va a tocar? Evidentemente, bueno, pues sería imprudente, por ejemplo, alguien que dijese, pues yo quiero que los blancos esclavicen a los negros, porque no sé si me va a tocar a mí ser negro, y por lo tanto no sería muy imprudente, digamos, jugar de ese modo, o decir que las mujeres sean inferiores a los hombres, porque tampoco sé cuál va a ser el sexo que me va a tocar a mí, etcétera. Entonces, ¿cómo serían las cosas que nosotros aceptaríamos? Pues, porque efectivamente aceptaríamos que hubiera cantantes de ópera como Plácido Domingo, aunque todos no fuéramos cantantes de ópera, aceptaríamos que hubiera genios de la literatura, porque nosotros también podríamos beneficiarnos de ello. Es decir, aceptaríamos las desigualdades que son positivas para el conjunto y rechazaríamos las desigualdades que son negativas para una gran parte del conjunto en la cual podríamos estar nosotros. No sabemos qué nos va a tocar y nadie sería tan imprudente de querer la injusticia en un mundo en el que él puede caer del lado de lo injusto. Es decir, ahora, como ya conocemos, pues son nosotros en el primer mundo, con todas las ventajas, etcétera, podemos permitirnos el lujo de ser injustos porque ya nos hemos escapado de haber nacido en Ruanda o en no sé dónde, pero claro, podía habernos tocado nacer ahí. Y entonces las cosas, la definición del mundo bueno que queremos es la definición del mundo que nos podría a nosotros tocar. O sea, si nosotros no supiéramos lo que nos va a tocar, diseñaríamos un mundo mucho más igualitario, por si acaso, ¿no? El mundo, partidarios de las grandes desigualdades, se basan en que ellos ya saben de qué lado han caído. Si no supieran de qué lado van a caer, probablemente serían más prudentes a la hora de predicar la desigualdad, ¿no? Entonces, en el campo, claro, en el campo de la democracia, la irrupción que no es totalmente nueva, ¿no? La irrupción de las diferencias económicas existe ya incluso en ese texto famoso que suele llamarse
el anónimo ateniense, o, en fin, es un texto anónimo que se ha atribuido a varios autores siempre sin especial o sin suficiente fundamento, que es una crítica de la democracia ateniense. Es una crítica, además, que es un texto muy interesante porque repite casi todas las cosas que se dicen también ahora contra la democracia. O sea, pues el hecho de que ponen a las opciones gubernamentales en manos de indocumentados, muchas de ellas eran por sorteo, la idea de que verdaderamente a los pobres, y entonces ahí sale por primera vez en Atenas, había unas diferencias económicas, claro, comparadas con las nuestras mínimas, pero había unas diferencias económicas y entonces la comunidad ateniense pagaba a los más pobres para que pudieran ir a la eclesía, para que pudieran ir a la asamblea. O sea, había y eso que los griegos no eran precisamente partidarios de la seguridad social, pero había unos emolumentos porque pensaban que el quien estuviera absolutamente en la búsqueda del sustento cotidiano y tal, no podría ir a la asamblea. Y claro, para un griego era imprescindible que todo el mundo pudiera estar en la asamblea, que todos los ciudadanos pudieran estar en la asamblea. Entonces, si alguien estaba rebuscando en el tacho de basura, buscando comida, no tenía tiempo para pensar en los problemas políticos de la ciudad. Y entonces había que darle algo para que tuviera tiempo a ir a la asamblea. Es una idea de la democracia en que prescindimos de mucha más gente. No nos preocupa que haya mucha gente que no entienda los problemas, que no vote, que no tenga tal. Pero ya en el anónimo ese se reprochaba que con el dinero se compraba para la democracia a los más desfavorecidos, que solían ser pues, los que habían tenido, digamos, peor destino. Como el destino pues, era una cosa que los griegos respetaban como parte de la personalidad. Bueno, entonces, yo quiero decir que lo que nos tendríamos que plantear hoy es evidente que vivimos en un sistema en muchos niveles de desigualdades. Desigualdades en la representación pública, desigualdades en la posibilidad de utilizar los recursos de nuestra vida. O sea, la mayor desigualdad es la desigualdad entre las personas que pueden sacar provecho personalmente de su vida y las personas que están obligadas a comprar algo para entretenerse. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una persona culta y una persona inculta? Pues que dinero necesitas para pasar los fines de semana. Es decir, la incultura sale carísimo. Claro, porque no se fabrica nada interiormente y todo hay que comprarlo. Entonces, claro, yo comprendo que hay gente que no tiene nunca suficiente porque hay que estar constantemente comprando lo que no se tiene, lo que no se puede fabricar. Pues eso puede decir, el que tiene cultura, tiene tal, bueno, pues tiene ya una riqueza, por eso la educación es el elemento de lucha contra las desigualdades malas, podríamos decir, o sea, contra las desigualdades que no queremos, las desigualdades de los que no pueden intervenir en la vida pública, las desigualdades de los que no pueden sacar provecho de su propia vida, etcétera. Pues la educación es un poco el elemento igualador en el mejor sentido del término. Por eso yo creo que efectivamente es uno de las herramientas contra la desigualdad. Lo demás, o sea, la desigualdad puramente económica, es decir, la desigualdad puramente económica es una parte con la que vivimos. El problema no es decirnos, o sea, ¿nos parece mal? Bueno, pues nos parece mal porque nosotros tenemos una moral que no está basada únicamente en lo económico, ¿no? Una moral judío-cristiana, etcétera, etcétera. Y entonces, pues tenemos otros elementos de moralidad y por lo tanto nos parece mal la desigualdad. Es cosa que a lo mejor pues, un griego, por ejemplo, no le habría parecido que la desigualdad en sí sea nada malo, sino que es una cosa que ocurre, lo mismo que hay árboles altos y árboles bajos. O sea que no. Pero en fin, nosotros sí tenemos otro elemento. Lo que tenemos entonces es que al ver el sistema económico, etcétera, en el que nos movemos y que es bastante unitario, a pesar de las aparentes diferencias en todo el mundo, no decir tanto si la igualdad es mala o buena, sino si es evitable. ¿Cuáles son las desigualdades evitables? ¿Hasta qué punto es evitable la desigualdad dentro del sistema que tenemos y a no ser que se nos ocurriera primero otro sistema y luego la posibilidad de convertir ese otro sistema en realidad? Que son dos que no sé, yo confieso mi ignorancia y espero al menos en parte la solución de mis compañeros que están mucho más preparados que yo. Muchas gracias. Pues creo que tenemos ya una base con muchos elementos de reflexión
que nos animan a avanzar en la segunda pregunta, que la segunda pregunta estaría referida más al caso de España. Es decir, asistimos también, España no es una excepción dentro de los países de la OCDE, a un proceso de crecimiento de la desigualdad que se percibe indudablemente en el índice que mide la desigualdad en términos de renta, que es el índice de Gini, pero que también se percibe en otros fenómenos, como recientemente salía en la prensa la reducción de los estratos correspondientes a la clase media como consecuencia del proceso de las consecuencias de la crisis, también de incremento de la pobreza, es decir, para cubrir necesidades del estrato más inferior de la distribución. Por lo tanto, son todos problemas que afectan al caso español y la pregunta sería, en este caso ya como nos es más cercano, tratando de concretar. ¿En España realmente debe preocuparnos la senda que está siguiendo el proceso de desigualdad? ¿Qué efectos está teniendo? ¿Qué costes pueden avizorarse en el ámbito de la convivencia social, de la consolidación de instituciones de calidad, en el ámbito de la convivencia colectiva o no? O simplemente esto es un viento de época, pero pasará fugazmente. ¿Qué parte de esto es ocasional y muy asociado a la crisis y al incremento del desempleo y qué parte responde a tendencias más de largo plazo, más allá de que también la crisis se haga presente, ¿no? Y que, por tanto, debiera ponernos en guardia para darle respuesta, si es que podemos darle. La respuesta será la tercera pregunta. No nos vamos a centrar tanto en cómo afrontarla, sino si debe preocuparnos, cómo diagnosticamos esa desigualdad, qué costes, si es que tiene alguno, está teniendo, y casi repetimos la misma secuencia de intervenciones, si os parece, de modo que cuando quieras. Bueno, antes de eso sí quiero decirle a Fernando Savater, que me lo he apuntado para luego, que ha dicho una cosa, aunque no se ha dado cuenta, de profundo contenido económico, se lo comentaré yo, y además divertida. Bueno, ¿qué decimos del caso de España? Efectivamente, los datos indican que la medición de la desigualdad y la pobreza pues siempre es complicada, sobre todo la pobreza cuando se calcula sobre porcentajes. Hay que tener cuidado con esto porque si una persona está en la misma situación que estaba antes y otros son más ricos y calculamos la pobreza como porcentaje que está igual, pasa a ser pobre de pronto. Claro, son problemas estadísticos, no me meto en esto. Ahora, el criterio más usual que mencionaba el moderador para medir la desigualdad, que es el índice de Gini, también discutible de todos los sentidos, pero sí nos dice efectivamente algunas cosas. Y de nuevo también por poner la situación, ¿no? Y en España hay un tema muy, muy importante, que es la crisis y el paro. Es decir, antes de la crisis, el índice de Gini en España, he tenido la curiosidad de mirarlo, ahora, el índice de Gini, cuanto más bajo es, más igualdad hay, cuanto más alto es, menos igualdad. Entonces, la media europea estaba antes de la crisis del año 2007-2008 aproximadamente en torno a 31 y España estaba en 32. O sea, España estaba más o menos en la media. Gran Bretaña, por ejemplo, es un país con más desigualdad que nosotros. Más ahora debemos andar por el mismo nivel. Pero ¿qué ha sucedido? Un fenómeno curioso. Los europeos siguen aproximadamente con el mismo índice y nosotros nos hemos ido al 34,5, 35, es decir, ha subido mucho. Entonces, si han leído ustedes los periódicos, habrán visto que hace muy pocos días ha salido un informe de la Fundación del Banco de Bilbao, hecha con el IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que dirige hace muchos años nuestro colega Paco Pérez y que creo es uno de los centros más serios de investigación que hay económica en este país, y ha sacado un resultado que yo creo que de alguna manera todos nos habíamos imaginado, pero le ha dado más fuerza. Y el argumento es que la diferencia sustancial es el paro, ¿no? En España hay una desigualdad enorme porque tenemos una tasa de paro a la de otros países también, según lo midamos, pero estamos, podemos andar por el triple,
más del triple que Gran Bretaña o Alemania, el doble que Francia, etc. Entonces, claro, cuando tú tienes una situación en la que hay, lo midamos como lo midamos, que también hay problemas, pero tiene más o menos, yo qué sé, el 20% de gente en paro, que pongamos que se falsea, me da igual, y que en vez de ser el 20% real sea el 16 o el 17. El 16 o el 17 real es una barbaridad, es una tasa altísima. Y eso, naturalmente, influye sobre la distribución. Bien. Y la desigualdad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues un tema que a mí me preocupa cuando miramos lo que están diciendo ahora pues los políticos y los programas, como andamos aquí siempre en elecciones, pues siempre van saliendo estas cosas. Bien. Y es la siguiente. Hay que combatir la desigualdad. Bueno, ¿cómo combatimos la desigualdad? Y hay básicamente, bueno, hay muchos temas, pero hay dos temas que salen de manera recurrente. Elevemos los impuestos a la gente que gana, lo que se llaman los ricos, que en este país el concepto de rico es un concepto limitado, porque pensar que en este país uno es rico ganando más de 60.000 euros hay que echarle mucha imaginación, pero pongamos que esto es ser rico. Eso por un lado. Y vamos a echar atrás la reforma laboral. Bueno, la reforma laboral no es que haya hecho el partido o que todavía está en el gobierno, no es ninguna maravilla. Pero algo ha hecho. Es decir, todo lo que nos indica que si la reforma laboral vuelve a la situación anterior, el paro va a aumentar, no va a disminuir. Y una subida de la presión fiscal puede arrastrar también el paro. Entonces, resulta que la mayor causa de nuestra desigualdad es el paro. El problema del paro, el problema de la desigualdad, aplicando medidas que van a elevar la tasa de paro. Bueno, algo no me encaja. Ahí la lógica falla en algún punto. Y luego otro punto que sacas también aquí es que es muy importante cuando hablas de no ya de economía, sino de calidad de instituciones, sistema democrático, los votantes, que es un tema muy importante. Yo creo que pensamos todos, España tiene una crisis de instituciones muy grave. Una crisis que no se ha creado ahora, que viene de atrás, pero cuando había dinero, el dinero lo disimula todo, ¿no? Es decir, cuando uno puede ir comprando voluntades y ayuntamientos y no sé qué, y sindicatos y partidos y tal, pues aquello se disimula. Cuando no hay dinero surgen este tipo de cosas. Pues yo creo que no mucho. Ojalá el problema institucional español se debiera solamente a la desigualdad. Yo creo que no es así. Yo creo que tenemos un problema muy serio con los políticos, con los partidos, con las instituciones, con los proyectos de reforma. Fíjense que hay hasta proyectos, siempre pongo a mis alumnos el ejemplo, un proyecto en el que todo el mundo parecía estar de acuerdo. En este país sobran probablemente la mitad de los ayuntamientos. Y muchos países lo han hecho, han agrupado ayuntamientos para ofrecer servicio. Se lanza como plan, en principio a nadie le parece mal, hasta que llega el momento de cerrar el ayuntamiento de mi pueblo. Entonces ya no me parece bien. ¿Cuántos ayuntamientos se han cerrado en España? Que yo sepa, ninguno. Entonces, ¿qué se dice? No, llegan los otros y dicen, no, lo que vamos a hacer es cerrar las diputaciones y ahorrar. Mire usted, primero ahorra mucho menos. Segundo, si usted no cierra las diputaciones, porque tienen que dar servicio a estos ayuntamientos donde hay cuatro viejos y 20 personas el fin de semana, ¿no? Pero no se hace, ¿por qué? Porque el interés particular mío es de ser alcalde, de ser no sé qué, y voy a permitir que el miserable del pueblo de al lado ocupe esto. Entonces hay una crisis fuerte y hay una resistencia de grupos de interés de todo tipo a que no se toque esto. La administración, la reforma de la administración que ha intentado hacer, por llamarlo de alguna manera, este gobierno, ha sido ridícula, no se ha hecho nada, prácticamente. Entonces hay unos grupos de interés ahí enquistados que es muy difícil cambiar. Y yo creo que esto no tiene que ver con la desigualdad, ojalá lo fuera, creo que el problema es mucho más grave. Bien, muchas gracias, Jesús. Sí, muchas gracias. Bueno, hablando un poco de diagnóstico,
aunque ya habéis avanzado las líneas generales, el diagnóstico no puede ser bueno. No voy a entrar mucho en los temas institucionales, pero sí un poquito en la historia, la medición de la desigualdad y las tendencias que se observan en España. En primer lugar, decir que hay una tendencia que viene un poquito de lejos. No es una. Paco hablaba del índice de Gini al principio de la crisis y al final, pero durante los últimos años se observa un cierto crecimiento de la desigualdad. Algo que pasa en otros países, estoy hablando de países ricos, y especialmente pasa en la formación de las rentas en el mercado. Es decir, que las Gini, si los aplicamos solo a la renta del mercado, son muy altos y además con una tendencia muy fuerte a crecer. Por lo tanto, después, cuando interviene el sector público a través de las políticas públicas, las políticas fiscales, fundamentalmente los gastos y los ingresos públicos, hay una rebaja que compensa en parte la desigualdad del mercado, pero como hay esa tendencia tan fuerte, eso se mantiene. No cabe duda, sin embargo, no se puede decir otra, ha incrementado intensamente ese factor de desigualdad. Y no puedo dejar de estar de acuerdo también con que el factor del paro es básico. El paro ha crecido entre el principio y en la parte álgida de la crisis desde el 8 al 23%, y la desigualdad ha crecido, pues, en términos de Gini poquito. Pero hay también otros indicadores que también son importantes, es decir, y a mí sí me parece relevante el analizar con más datos, con más información, qué es lo que ha pasado con la desigualdad. Por ejemplo, podemos utilizar otros indicadores. No me voy a meter en sutilezas universitarias, como decimos, hay índices un poco más sofisticados que el Gini y tal, que por otra parte son consistentes con el Gini, ¿no? Pero hay uno que mide desigualdad también, que es relevante y que intuitivamente se entiende muy bien, ¿no? Que es qué pasa con la parte alta de la distribución y con la parte baja de la distribución. Si comparamos el ingreso medio de la quintila superior, es decir, el 20% de la gente que tiene más recursos y los que tienen menos, crecimiento enorme. Y estamos entre los países de Europa con mayor tasa de distancia, diríamos. Es decir, los ingresos de los que tienen rentas altas, no sé dónde empiezan, si estamos nosotros contemplados, yo me temo que sí, que estamos contemplados, pero incluso con eso hay que reconocer que 7 puntos, o sea, multiplicamos por 7 los ingresos de la parte baja de la distribución. Y en Europa esta no es la pauta. Hay otros 2 o 3 países que sí están, pero no es la pauta. De manera que ese es un indicador cuestionable. Para medir la pobreza tenemos muchos indicadores también. El índice de pobreza relativa, que decía Paco, que nos da una pista también. Nos dice, bueno, fijemos un estándar de renta y los que no llegan a un porcentaje de ese estándar de renta, que llamamos nosotros umbral, pues esos los calificamos pobres. Eso es arbitrario y lo que queramos, ¿no? Pero nos da una pista también, ¿no? Claro, si la renta baja mucho, eso puede ocultar la realidad. Lo que solemos hacer es anclar la pobreza a través de un indicador de actualización. Pero bueno, estamos hablando de un indicador de pobreza de casi una quinta parte o cuarta de pobreza relativa. Los indicadores de pobreza absoluta, que es un poco lo que intenta medir si la gente puede llegar a fin de mes, si puede cubrir sus necesidades mínimamente, son más bajos. Los indicadores de privación, que nos dicen de cuántos bienes que tiene la mayoría de la gente hay sectores que no tienen, pues nos dicen que eso está creciendo, no es un problema muy grave. Y en todo caso, y así se cierra un poco el círculo de lo que yo llamaba antes el AROPE, los datos de desempleo pues son tremendos. Eso sí que está poniendo de manifiesto un factor, un elemento ahí de deterioro importante. De manera que el diagnóstico no es bueno, viene de atrás, en gran parte se debe a cómo se forman las rentas en el mercado. Esto es algo común a otros países, por lo tanto también hay elementos del mismo proceso de globalización y por lo tanto hay que contar con esa limitación. Las políticas fiscales, las políticas económicas, en cierta manera corrigen ese factor de desigualdad, son redistributivas, cosa que normalmente no se suele decir. Que haya caído un poco el efecto, pero que corrige en todos los países, por otra parte, es algo bastante evidente si analizamos los datos, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir de España? Pues que España, por la crisis, por las razones que sean, no es un país de oportunidades hoy, por las instituciones, por el juego de muchos factores. No es. Los inmigrantes están retornando, los jóvenes están yendo o se están intentando parapetar detrás de las familias. De manera que, como síntoma también de la sociedad, pues es muy preocupante. España no es un país de oportunidades. Desde el punto de vista de la composición de la desigualdad, pues los datos que nosotros manejamos nos dicen que los sectores más perjudicados son los sectores jóvenes.
Es decir, que se está produciendo también ahí un cambio generacional. No quiero decir que haya mejorado mucho, sobre todo teniendo esta audiencia y yo siendo parte del colectivo mayor, no voy a decir que los mayores estamos en la gloria. No estamos en la gloria, pero ciertamente parece que está creciendo el problema en los sectores de más jóvenes, los niños, los jóvenes, incluso parte de los adultos. La verdad que el paro es un factor muy clave, muy importante para comprender lo que pasa con la desigualdad. Pero también tiene algo que ver el abanico salarial, las diferencias salariales. Mi reflexión a lo que decía Fernando, que me ha parecido muy interesante, la verdad es que también aprendemos nosotros mucho de los filósofos, de verdad. Es Plácido Domingo, estoy de acuerdo, a mí me encanta, además me gusta mucho la música y demás. ¿Cuál es el premio que recibe Plácido Domingo? ¿Es el adecuado? ¿Los premios que estamos pagando a nuestros gestores empresariales son los adecuados? ¿Los abanicos salariales deben estar totalmente abiertos? Son preguntas que yo creo que debemos formularnos. Y desde luego también, en la medida en que seamos sensibles a lo que nos cuentan los alumnos, ¿qué pasa con los trabajadores precarios? Es decir, hay muchos trabajadores, es verdad que ha disminuido el paro, pero esa disminución del paro implica salarios de miseria casi. Según los datos de la Fundación del Banco de Bilbao, Vizcaya Argentaria, se calcula que aproximadamente hay un 14% que están trabajando y que están obteniendo ingresos que están por debajo del umbral de pobreza. Por lo tanto, ahí hay un síntoma clarísimo de desigualdad y que hay que tener presente, desde luego, ¿no? Una última consideración, y ya lo dejo, comenta también el trabajo del Banco de Bilbao Vizcaya, nosotros hicimos alguna aproximación, también esta historia del movimiento de las clases, de clase baja, clase media y tal. Claro, es muy limitado, esas son las limitaciones de los economistas. Utilizamos indicadores de renta, de ingresos, y siempre son limitados. Pero según los indicadores de ingresos de los hogares o de los individuos, aquellos que superan, por entendernos, el umbral, se fija en un punto determinado, que puede ser la media o la mediana. Los que están en una situación 200 veces por encima de ese valor medio, los llamamos el sector de clases con más recursos y demás. Los que están entre el 75% y el 200, es decir, el umbral, y los que llegan al 200, le llamamos genéricamente clases medias, que es una arbitrariedad, y los que están por debajo del 75% serían las rentas bajas. Bueno, lo que dice el informe del Banco de Bilbao y del IBIE, del Instituto de Investigación, es que hay un movimiento y que estos años muestran un desplazamiento desde los sectores medios hacia abajo y un mantenimiento de las rentas altas. Es decir, que aproximadamente, insisto, con todas las limitaciones, el 10% de la población se ubicaría en la parte alta de la distribución, en la parte media alrededor del 50% y en la parte baja el 40%, habiendo crecido en estos años de crisis aproximadamente 10 puntos la parte baja de la distribución. Por tanto, gente que se considera media, sectores de ingresos medios bajos, pasaría a esa clasificación, que por supuesto en términos de pobreza subjetiva nunca lo aceptarían, naturalmente, ¿no? Nada más. Pues, Fernando. Bueno, yo ahora sí que me remito un poco a mi declaración digna. Evidentemente, en España, el paro, yo creo, ha introducido un elemento que es el que ha aumentado la desigualdad o la vivencia, digamos, de una desigualdad para muchos, cada vez más insufrible, ¿no? Antes se preguntaba, el profesor Cabrillo se preguntaba, bueno, eso de rico, ¿qué es rico? ¿No? Eso me recuerda siempre la cosa que decía el cómico americano V.C. Fields, que decía que borracho es quien bebe más que yo. Bueno, pues rico es todo el que tiene más que yo, quiero decir, y eso es un poco la definición de rico que hay por lo general, ¿no? Pero el asunto es verdad que mientras que todos consideramos rico a los que tienen más que uno mismo, pero hay la miseria es el verdadero problema. O sea, el problema no es la pobreza, que es ese elemento relativo, sino la miseria, es decir, el hecho de que las necesidades básicas, manutención, de cobijo, el cuidado de los niños, de los ancianos, etcétera, etcétera, eso esté desatendido. Y eso que no había existido antes, ahora por lo menos hay, yo insisto, hay aquí personas que tienen más documentación que yo, pero creo que hay testimonios suficientes, ¿no? Lo que pasa es que todavía en España al menos somos conscientes de los derechos que están en juego.
Es decir, somos, la población en general es partidaria de defender y de apoyar los derechos correctores de estas desigualdades. Lo digo porque a mí me impresionó hace mucho tiempo, bueno, bastante tiempo, en una de esas veces que vi en televisión uno de esos saltos de subsaharianos que entran en Melilla, tal, bueno, una escena de estas así un poco dantescas, de subiendo por la policía intentando que no entrasen, y algunos que entraban iban corriendo por la ciudad. Los periodistas acercó a un negro, que el hombre entraba allí y tal, y le dijo: bueno, usted viene, ¿verdad?, buscando tener, para poder comer, para poder ganarse la vida, tener dinero. Y él, con una media lengua tal, decía: derechos, yo quiero derechos, yo quiero derechos. Bueno, entonces, a mí eso me impresionó, porque los derechos son como una cosa que los que los tenemos a veces los menospreciamos. Y en cambio los derechos son el elemento fundamentalmente corrector. Es decir, la pobreza es un hecho, pero el derecho es precisamente el esfuerzo social por corregirlo, y aquí todavía tenemos esos derechos, como en otros países. O sea, los derechos son los que permiten reacciones diferentes ante unas circunstancias iguales. Las mismas circunstancias de vivir en un barrio relativamente marginal, con una familia numerosa, con prejuicios. Esa familia puede nacer un terrorista suicida o el alcalde de Londres. Frente a las mismas circunstancias, hay quien es el terrorista suicida y quien llega a ser alcalde de Londres. Entonces, eso es gracias a los derechos. O sea, las circunstancias son probablemente deplorables, todos quisiéramos que mejoraran, etcétera. Pero dadas las circunstancias deplorables, claro, hay una desigualdad, que es la desigualdad de la reacción de las personas ante esas circunstancias. Una reacción diferente ante las circunstancias, que, como hay derechos que le amparan, puede permitir a alguien llegar a alcalde de Londres y no tener que contentarse con ponerse una bomba, un cinturón de bombas. Yo creo que en España, aparte de otras cosas, y de la lucha contra, pues eso, de que todo lo que rebaje el paro tiene que ser bienvenido, y bueno, yo insisto, porque es un poco mi campo, el tema de la educación y de la defensa de la educación como preocupación pública, es decir, la educación puede ser, su financiamiento puede ser público, puede ser por fuentes privadas, concertadas, pero como preocupación es una preocupación que tiene que ser una preocupación pública, no nunca de papá, mamá, el nene y la nena, sino de todos, ¿no? Bueno, pero todo eso, digo que aceptando todo eso, yo creo que es importante que al menos constatemos esa existencia todavía de los derechos y de conciencia de que esos derechos son importantes, porque lo peligroso sería que en un momento determinado, en pro de acabar con las desigualdades o de encontrar tal, anuláramos o debilitáramos esos derechos, que son los que todavía yo creo que mantienen un poco la estructura. Muchas gracias. Yo creo que hay tres ideas que han salido que nos pueden servir para descansar sobre ellas. Pues la última de las preguntas. La primera es un poco el diagnóstico. Todos yo creo que han coincidido en identificar en la crisis la desigualdad. Bien, es cierto que digamos, hay países que han sufrido menos la crisis y el desempleo, que también en ellos está creciendo la desigualdad. Por tanto, hay un componente en la desigualdad española, digamos, hay un componente compartido con otros países de la OCDE, porque esto es un rasgo general y que probablemente tenga que ver con el momento, con la configuración del sistema económico internacional, en fin, con los cambios que se están produciendo en los sistemas de regulación, de dimensión del estado del bienestar. Y después hay un componente que en el caso español es muy marcado, relacionado con la crisis. Yo creo que hay otro segundo elemento de reflexión que tiene que ver con las desigualdades de oportunidades que salieron en la primera parte en la primera pregunta, y de resultados. Todos estaríamos de acuerdo en que las desigualdades de resultados digamos, incorporan un elemento asociado al mérito, al esfuerzo personal, que debe ser reconocido, y en cambio creo que es más claro, más compartido a nivel de opinión, que las desigualdades de oportunidades es necesario corregirlas, aunque también en esta división digamos, nunca es fácil señalar la frontera, porque en muchas ocasiones una oportunidad brindada sin corregir previos en resultados acumulados en el tiempo hacen difícil a la persona aprovechar esa oportunidad. Pensemos en el sistema educativo, en los hijos de familias no formadas, que aunque le den la oportunidad escolar tienen más dificultades que otro que viene de una familia
cultivada, con libros en casa, etc. Y hay un tercer elemento que acaba de señalar Fernando, que yo creo que es muy importante también para quienes hayan recorrido otros países con distintos niveles de desigualdad, que es la tolerancia ciudadana ante la desigualdad. Cuando uno visita Estados Unidos, no es la misma opinión que se tiene acerca de la desigualdad que la que se tiene socialmente en España o en los países europeos, y lo mismo pasa cuando uno visita países de Latinoamérica, donde, digamos, la desigualdad es mucho más elevada y la tolerancia de sectores amplios de la opinión acerca de esa desigualdad es distinta. Entonces, el grado de tolerancia es muy importante también para saber cuál es la reacción, tanto pública como privada, a esos fenómenos. Entonces, entramos en este tema en concreto. ¿Cómo afrontar, si es que es problemática, la desigualdad? ¿Cómo afrontarla en el caso, particularmente de España? Podemos también los casos de los que aprender, pero ¿cómo afrontarla en España? Yo creo que han salido como 3 o 4 dimensiones o vectores que serían claves. Uno relacionado con la fiscalidad y las políticas públicas, que aparecieron como elemento corrector de la desigualdad. Otro que tiene que ver con el sistema educativo como gran palanca de movilidad social y corrector de las desigualdades también. Y si hablamos de la educación, quizá haya que incorporar también aquí el acceso a la salud, a las posibilidades de tener atención frente a adversidades relacionadas con la salud de las personas. Y quizá ha salido otro tema que tiene que ver con si es que es posible actuar en él. A lo mejor alguno de estos campos, como decía Francisco Cabrillo, mejor no tocarlos porque genera efectos perversos por otro lado, pero eso es lo que llamaría a la intervención de los ponentes. Y un último aspecto que tiene que ver con esos marcos regulatorios que se han ido modificando, algunos de ellos de manera muy visible, como el mercado laboral, y otros en otros campos, y que en muchos casos han llevado a acentuar asimetrías de capacidad negociadora y por tanto también distributiva del funcionamiento de algunas instituciones. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo afrontamos, si es que se puede afrontar, tanto a nivel público como a nivel privado, de responsabilidades ciudadanas? Paco, no sé. Pues con muchos problemas. Sería la respuesta. Vamos a ver. Siguiendo un poco tu línea, y voy a añadir luego un punto. Vamos a ver, el tema de la fiscalidad es un tema recurrente, ¿no?, que sale continuamente. ¿Cuál es el problema que hay aquí? Yo siempre digo que los profesores de Hacienda enseñamos cómo deben ser los impuestos y luego el Ministerio de Hacienda saca dinero de ahí de donde puede. Y esto no es ninguna broma. Y a continuación yo añado mi propio teorema y mi propia aportación, un poco de broma, pero que dice que la presión fiscal que soporta una familia. Es decir, que si yo puedo llevarme el capital, usted dice, hay que gravar el capital y no el trabajo. Muy bien, me parece muy bien, me parece justo. Oiga, pero es que el capital se va y el trabajo no. Hombre, se puede ir, pero los costes de moverse un trabajador son enormes. Esto no es ningún descubrimiento, ¿eh? Esto está en Adam Smith. Adam Smith dice en un momento dado que aquellos sistemas que dice, el hombre con capital es ciudadano del mundo. Dice, si vive en algún país que establezca un sistema vejatorio de imposición, se marchará de dicho país. Y con el tiempo, pues hemos ido a más. Entonces, todos estos intentos de gravar el capital, pues no funcionan. Y es que es muy difícil que funcione, y sobre todo en economías abiertas. Si se fijan ustedes en los impuestos redistributivos, ¿no?, el impuesto sobre la renta, la evolución histórica. El impuesto sobre la renta nace cuando esto se empieza a desarrollar en unos países a principios del siglo XX, en otros en los años 30, luego cobra fuerza más adelante. En principio, a nadie se le ocurre que sea un impuesto que vaya a pagar el empleado, el funcionario, ni nada de esto. Lo va a pagar otra gente. ¿Pero qué ocurre? Que la otra gente ya tiene cuidado de no intentar pagarlo. Entonces, ¿qué pasa? Va bajando el umbral. Y al final, pues acabamos discutiendo estas cosas de cuál es el umbral mínimo para pagar el impuesto sobre la renta. Y vemos que en España, gente que no debería pagar impuesto ninguno, está pagando el impuesto sobre la renta. No, que lo paguen los otros. Oiga, es que los otros no se dejan. Entonces, o cambiamos totalmente el sistema y volvemos a lo de Stiglitz. Oiga, es que tenemos, o a lo de Piketty, es que tiene que haber impuestos internacionales sobre el capital. Pero como esto no va a ocurrir, al menos de momento, porque hay mucha gente que está en contra, yo creo que tenemos que partir como es, no como nos gustaría que
que fuera. Y al final, si subimos este tipo de cosas, cuidado que lo va a estar pagando el tipo que tiene un salario de 25.000 euros al mes, perdón, al año, de 25.000 euros al año. Este es el tío que o 30.000 euros, este es el tío que está pagando impuestos. Y eso no tiene mucho sentido, aunque la idea no sea esa. Luego hay otro argumento, ya que sacaste el libro de Stiglitz, que creo que es muy interesante. Stiglitz dice, y usa mucho el argumento en el libro, que buena parte de la desigualdad se debe a los procesos de búsqueda de rentas. Este es un término que usamos mucho los economistas. Búsqueda de rentas viene a referirse a aquellos negocios que podemos conseguir al margen de que seamos más o menos productivos, pero gracias a la regulación o a la búsqueda de renta es si yo consigo una regulación, es decir, si yo, por ponerles un ejemplo real, si yo tengo una ITV para revisar vehículos y se va a abrir al mercado y yo consigo que el regulador diga que será mérito prioritario haber tenido previamente una ITV, no, estoy regulando a mi favor, ¿no? Bien, esto hay muchísimo de esto, y el arancel y el no sé qué, y los productos, el mundo es así. Entonces, la tesis de Stiglitz, es decir, bueno, mire usted, es que la desigualdad se debe en buena parte a esto. La gente está manejando el Estado. Pero claro, una vez que llegas a esto y dices, bueno, pues esto es verdad, pero volvemos a lo mismo. Esto ya lo decía Adam Smith. Oiga, Adam Smith dice exactamente lo mismo. Pero Adam Smith da otra respuesta. Dice, oiga, es que la única solución para esto es el mercado. Porque si usted va a tener con lo que se hacía rico a la gente, con lo que se hizo millonario, vendiendo uniformes y suministros al ejército francés. ¿Por qué los vendía Voltaire? ¿Era gran experto en esto? No, tenía amigos y se lo repartían. Entonces la tesis de Smith es, oiga, es que esto no funciona. ¿Cuál es la tesis de Stiglitz? Esto ocurre porque gobierna la derecha. Lo dice así, usa la expresión, la derecha. Dice, claro, si quitamos la derecha y ponemos a otros, será distinto. La siguiente pregunta es, oiga, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Qué garantías tiene de que si usted me cambia a un gobernante, el otro no vaya a hacer lo mismo? Y hay muchas experiencias en este sentido. Es decir, esta idea de el mercado promueve valores infames, la avaricia, etcétera, y no podemos dejar que esta gente controle al gobierno, pero si llegamos los otros vamos a ser puros y generosos, me parece de una ingenuidad verdaderamente notable, porque la experiencia indica simplemente que esto no es así. A soluciones bastante indeseables, ¿no? Por lo tanto, al final, es que hay, quiero seguir hablando de economía, pero hay una serie de cuestiones a las que veo que se les está dando la vuelta la búsqueda de rentas, los aspectos internacionales. Creo que para aplicar cualquier medida tendríamos que decir, mire usted, oiga, esto es así, y además usted no lo va a cambiar, no puede. Cambie usted lo que pueda, pero lo que no puede no. Y tome las medidas en función de eso. No se invente cosas actuando en un como si el mundo fuera de una manera cuando no lo es. Gracias. No voy a defraudarles porque voy a diferenciar un poco mi mensaje de lo que acaba de contar Paco. Para eso estamos. Yo soy de los ingenuos que cree que esto del mercado habría que ponerlo un poquito en solfa. Es decir, yo no esperaba esto. Ya sabemos que lo tenías preparado. Perdona. Lo que quiero decir es que el mercado como mecanismo de asignación no lo discutimos. Ahora, desentrañemos qué es lo que hay detrás del mercado y pensemos. ¿Estamos pensando en un mundo de competencia perfecta? ¿Estamos pensando en que la globalización funcionará sin ninguna regla y solo con las reglas que permitan que funcione el mercado? ¿O establecemos reglas? Porque lo que a mí me parece ingenuo es pensar que todo se arregla porque extendemos las áreas de mercado. Insisto, mercado ha funcionado y es absurdo decir otra cosa. Y eso es un mecanismo necesario y útil de asignación, pero con reglas.
Y en esa dirección, en ese sentido, yo sí soy partidario de que haya reglas y que haya intervención del sector público. Más allá del color o de otro, que en eso no voy a entrar, sí que haya gobiernos responsables o sectores públicos responsables que entren por la línea de generación de reglas mínimas, ¿A qué me refiero? Bueno, la experiencia que tenemos del pasado, aunque sea un poco idealizada, es que en los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando explotó, diríamos, lo que hemos entendido después como estado de bienestar, después ha habido muchas crisis, pero ahí había una serie de elementos que seguramente hoy no son trasladables a la actualidad, pero que conviene darle una vuelta, ¿no? Por ejemplo, en aquella época se hablaba de los derechos de los trabajadores, de extensión de los sistemas de protección social y seguridad social, de la generalización de servicios públicos universales, etcétera. Probablemente el momento en el que vivimos hace muy difícil que esto lo podamos mantener, pero no está de más que le demos una vuelta a esto. Esa es una primera consideración, ¿no? Si esto ha funcionado en otra época, pues a lo mejor merece la pena que pensemos cómo recomponer la situación actual. Segundo, servicios públicos, para financiar los servicios públicos hacen falta impuestos, hacen falta tributos. Yo no digo que haya una presión fiscal del 40%, del 50%, el 40% a lo mejor sí, porque el 40% es la media de la Unión Europea y nosotros estamos en el 32-33, estamos a 7 puntos de la media de la Unión Europea. Por lo tanto, nuestro nivel de presión fiscal nos da un margen, si queremos, para hacer algunas cosas. Y quería aprovechar, me ha gustado mucho lo que decía Fernando de los derechos, porque hay un libro muy bonito de Holmes y Sunset que se llama El coste de los derechos. La fiscalidad es el coste de los derechos. Pongámonos de acuerdo en qué derechos, vamos a defender esos derechos y ahora vamos a financiarlos. Y entonces pongámonos de acuerdo también en qué reglas utilizamos para financiarlos. Y para eso, pues hay impuestos, naturalmente, y hay impuestos que además definen o han definido hasta ahora y que habría que rescatar la ciudadanía, el sentido de ciudadanía, entre ellos el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Insisto, yo no sé cuál es el tipo máximo que debemos aplicar en el impuesto sobre la renta. No, un impuesto sobre la renta que retrate a los ciudadanos y que permita que los ciudadanos digan, sí, yo tengo derechos, pero pago por esos derechos, me parece que es imprescindible. Y eso hay que recuperarlo, porque lo estamos perdiendo. Es que lo estamos perdiendo en el país. A mí me parece que ese es un factor fundamental. Desde el punto de vista de los servicios, yo creo que hacen falta como mínimo 3 pilares básicos, dejando al lado los temas de pensiones y demás. Una renta mínima garantizada, como pasa en casi todos los países desarrollados en el mundo europeo y en Estados Unidos y en Canadá, que es eso, garantizar un mínimo de subsistencia para la gente que no tiene nada. Y segundo, servicios de educación y sanidad de calidad y garantizados para todos los ciudadanos, en la medida que sea posible, de carácter universal también, ¿no? Eso puede asegurar, puede facilitar el crecimiento del capital humano, la integración y la cohesión social, ¿no? Y la igualdad de oportunidades efectiva. Hay una cuestión interesante, los universales, de impuestos justos para financiarlos y demás, ¿no? Hay sectores de la población en Estados Unidos, ya lo habéis visto en la prensa, supongo, ¿no? De los sectores de ese tope alto de la distribución que dicen que pagan pocos impuestos, ¿no? Antes, en su momento, fue Warren Buffett y Bill Gates y demás. Hoy, se comentaba hace poco en la prensa, gente que decía que pagaban menos impuestos que sus empleados y que les parecía un escándalo y que había que aplicar un impuesto sobre herencias. Me parece magnífico. Los que llaman, en Estados Unidos se les llaman los millonarios patrióticos. Estupendo. Mis 2 reflexiones son, están poniendo de manifiesto lo que todos sabemos, que pagan pocos impuestos. Es verdad que en un contexto global es muy difícil, pero ellos están dispuestos a pagar más. Pues vamos a hacerles pagar más. Busquemos las reglas, busquemos las fórmulas, ¿no? Y solo para terminar, ¿no? Hay un elemento importante que antes he mencionado y que me parece muy significativo. Cómo el sistema de impuestos tiene sus limitaciones. En un escenario quizá no tan idílico como en épocas anteriores, pues hay que conceder un margen de maniobra a la política fiscal, pero solo un margen de maniobra. Entonces, si realmente importa corregir algunas de las desigualdades, hay que pensar en los factores en los que se forman las rentas de mercado. Y en ese sentido, obviamente, a mí me parece que la reforma laboral era necesaria, pero era manifiestamente mejorable desde mi punto de vista. Es decir, hay diversidad de opciones de reforma laboral. Yo creo que sí que la reforma laboral es importante, pero con una serie de cautelas. Tenemos que discutir también las reglas. Y solo como una aproximación,
no me parece buen sistema un mecanismo que debilite a una de las partes de un proceso de negociación tan importante como es la regulación del mercado de trabajo. Y me da la impresión de que lo que se ha hecho estos años ha sido debilitar a los representantes de los trabajadores. A mí me parece que eso es un error desde el punto de vista también de funcionamiento adecuado de la sociedad. Gracias. Pues yo me uno a todo lo que se ha dicho con entusiasmo. En fin, bueno, yo desde luego, ya vamos, desde la voz de la ignorancia, yo considero que lo que podríamos llamar genéricamente seguridad social, no sé, estado de bienestar, pero bueno, lo que es seguridad social es la única revolución real que ha habido en la modernidad. Es decir, la única revolución constatable que ha habido, bueno, quizá ha habido dos revoluciones, la asunción de derechos por parte de la mujer en todos los campos también es una revolución real, pero en el campo, fundamentalmente, la seguridad social universal, es decir, lo que nace un poco a convis y se extiende, digamos, hasta que lo que tenemos hoy, como considerado como derecho, eso es la gran revolución. O sea, no son la toma de los palacios de invierno ni las decapitaciones masivas, sino esa es la gran revolución que ha habido y la revolución que ha cambiado realmente no solo la vida, sino la forma de mirar la vida que tenemos los ciudadanos. Y eso es lo que supongo que habría que defender. Porque, claro, España es desde que cuando salió de la dictadura es cuando empezó, digamos, a ver los derechos como algo de cada uno y no concedido desde lo alto por una generosidad paternal de una autoridad, etc., ¿no? Entonces, eso yo creo que todo lo que sea efectivamente el que todos sepamos que estamos contribuyendo al mantenimiento de esa seguridad social compartida, la idea de que la sociedad es eso, está hecha de socios, no de clientes, ni de ajenos unos a otros que solo se reúnen, ya sea la metáfora de Schopenhauer para la sociedad, que los seres humanos vivimos en sociedad como los puercoespines cuando en el invierno se meten todos en una cueva juntos para darse calor. No se pueden acercar demasiado unos a otros porque se pinchan con las espinas, no se pueden separar demasiado porque se enfrían, ¿no? Entonces, los seres humanos hay que ver la sociedad de esa manera, ¿no? Es decir, somos como puercoespines que nos acercamos a los demás todo lo posible sin pincharnos y luego, bueno, yo creo que en la sociedad somos socios activos y no simplemente esa visión un poco más dramática de Schopenhauer. Y de ahí el hecho de que haya, pienso yo, vamos, completando, ya se han dicho las cosas interesantes, pero luchar contra la hipocresía social. Es decir, es absurdo que estemos poniendo caras de susto, porque hay gente que se lleva el dinero offshore a no sé qué paraíso fiscal, etcétera, y se toleran los paraísos fiscales. O sea, el mismo movimiento del famoso de Casablanca, del inspector Renard, cuando va a cerrar el local y dice, aquí me han dicho que se juega, entonces tómense sus ganancias, muchas gracias, y de que eso es una vergüenza. Bueno, esto es lo que está ocurriendo aquí. O sea, aquí me ha dicho que hay gente que se lleva el dinero a la... Y el mismo que lo está diciendo es el que se lo llevó anteayer. Mientras se admitan los paraísos fiscales y unos paraísos fiscales que no pueden tener otro objetivo más que detraer los usos sociales de ese dinero, salvo en casos de que, digamos, pues realmente uno tenga el dinero en otro país porque tiene un negocio en otro país, etc. Pero las personas que sin tener ningún negocio lo único que quieren es que su dinero sea más beneficiado por las circunstancias, bueno, pues están de alguna manera detrayéndose del pacto social con los demás. O sea, yo creo que la sociedad... Hay que tener una cierta lealtad a la sociedad en que se vive. O sea, la lealtad social, claro, notificable, pero yo creo que más que otras virtudes, hay que tener una lealtad social al grupo al que se pertenece. Entonces, eso es lo que habría que inculcar, ¿no? El hecho de que la lealtad social es beneficiosa para todos y no es simplemente un capricho ni simplemente una muestra de ingenuidad, sino que al contrario, ¿no? Es saber un poco cómo funcionan para no caer en la inseguridad, etcétera, que se ha dicho antes. Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Tenemos la oportunidad de quizás hacer una ronda de preguntas, y si en la ronda de preguntas queréis matizaros uno a otro, pues aprovecháis quizá para dar la oportunidad a la sala de que haga los comentarios o las inquietudes que tenga las pueda poner sobre la mesa. De modo que voy a tomar como 3 preguntas y pasarlas a los ponentes. Adelante. Se habla en España concretamente mucha de la crisis, pues echa la cosa a la crisis, pero lo que está pasando es que hemos hecho más coches de los normales, más pisos de los normales, más carreteras, más Coca-Colas, y resulta que con eso seríamos todos millonarios. Pero nos dice, no es millonario, sino que además va a pagar todo ese exceso. Dice, pero si yo no lo he pedido, pero usted lo va a pagar también. Y nos lo estamos pagando. Y aquí no se ha hablado nada de la tecnología, que es lo que permite eso, que se hagan más cosas de las normales y que no haya trabajo. Entonces, hablar de desigualdad sin hablar de la tecnología, que es precisamente lo que ha cambiado en el entorno, pues es como si estuviéramos hablando del pasado, ¿no? A mí me gustaría hacer un intento de ligar digamos, lo que más de los 3. Me ha gustado mucho que Fernando comenzara hablando de Rawls, pero me hubiera gustado que siguiera, porque hay por lo menos una interpretación de Rawls, probablemente no muy fina, dice que la desigualdad es buena siempre que aumente el bienestar del más pobre, el bienestar del último. Es decir, la desigualdad es buena siempre que mejore a los pobres, siempre que disminuya la pobreza. Eso quiere decir que tiene que ser producto de la creación de riqueza, no producto de la explotación de los pobres por los ricos. Tiene que ser la desigualdad, digo, producto de la creación de riqueza, y además a los más pobres le tiene que llegar algo, aunque le llegue menos que a los más ricos. Bien, si hay crecimiento, y paso a lo que decía Ruiz Huerta, si hay crecimiento, eso siempre se puede hacer. Es decir, siempre se puede asegurar que los más pobres salen beneficiados. ¿Cómo? Pues a través de los impuestos, evidentemente. Es decir, el Estado siempre tiene la posibilidad de transferir una parte de esa renta a los pobres. En concreto, en el caso español, según los cálculos más elementales, toda la diferencia está en un punto porcentual de la renta. Bueno, pues consistiría, todo el aumento de la desigualdad se debe a la pérdida de un punto porcentual en los más pobres, pues todo consistiría en transferir un punto porcentual, que es 1% de la renta disponible. No es nada difícil para el sistema impositivo. Así que es posible hacerlo. Bastante fácil, diría yo. ¿Cómo? ¿Con más o con menos justicia? Pues yo ahí vendría a lo que ha dicho el profesor Cabrillo. Bueno, hágase, aunque no sea con mucha justicia. Lo más justo probablemente sería hacerlo a costa de los evasores de impuestos en las Islas Caimán, pero como a lo mejor eso no es posible, pues en vez de intentar hacerlo a través de un sistema fiscal perfecto, hagámoslo a través de un sistema fiscal realista, por lo pronto, sin dejar por ello de intentar llegar a la perfección en la imposición. Muchas gracias por... Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta solo para aportar una pizca de optimismo aquí, ¿no? Pero para que ustedes, si pueden y si lo consideran oportuno, lo confirmara. La pregunta es la siguiente. He leído hace poco que uno de los indicadores de medición de desigualdades o de un aspecto de la desigualdad es comparar la diferencia de esperanza de vida entre el 10% más rico de la población y entre el 10% más humilde de la población en distintos países. Y aquí España sale muy bien parado respecto de otros países de, por ejemplo, Sudamérica, o Estados Unidos mismo, donde la diferencia de esperanza de vida de ricos y de humildes es bárbara, es tremenda. En España no. ¿Esto es un indicador que puede ser medible y que nos puede aportar cierto optimismo en España? Gracias. Ahí yo creo que un factor que no han mencionado económico, que es la falta de modelo productivo en España. Pasamos de la reconversión a... y ahora prácticamente solo tenemos el turismo. Y luego empresas que se crean tecnológicas, al poco tiempo las compra Estados Unidos.
las energías renovables se las cargó el gobierno, encima la investigación también, etcétera, etcétera. Yo creo que el ideal, que lo único posible es la redistribución, y tiene que ser por arriba y por abajo, porque por arriba los bienes son limitados. España solo tiene una costa y la costa está destruida, aunque haya dado mucho dinero, es limitado los recursos que se tienen. Y no se está por la labor, de la redistribución. Lo que han dicho, se promueve la evasión fiscal. Y luego lo único que no habría que nivelar sería ahí toda la pobreza, toda la escasez, pues tenía que ir para arriba, y todas las personas cultas pues tenían que ser todavía más cultas, más educadas, más preparadas. Pero tampoco se está por la labor. Yo creo que tenemos una buena enseñanza, pero la mayor parte de la educación que se hace en la calle, en los medios de comunicación, pues son penosos, son desastrosos y producen un analfabetismo educativo, cultural enorme. La persona que sale con la enseñanza básica se vuelve analfabeto al cabo de unos años. Y el ocio puede salir barato. Ver partidos de fútbol el fin de semana es muy barato. Gracias. Pues si las respuestas son breves, dará tiempo a una segunda ronda. Adelante. Que han tocado. Bueno, y que no se ha mencionado aquí, efectivamente, es el de la tecnología. Si es uno de mis colegas que serán más inteligentes tendrán respuesta. No está nada clara. Incluso voy a citar un caso, por hablar del lado ya prodistributivo absolutamente, como es Piketty. Estaba buscando yo una cosa. Piketty habla de la tecnología. Bueno, esto se le ocurre a cualquier economista, ¿no? Es decir, vamos a ver, si hay más tecnología, la productividad aumenta y los salarios aumentan. Por lo tanto, debemos esperar que con la incorporación de la tecnología las desigualdades se reduzcan. Eso sería un argumento. Desde este lado, digamos, de planteamiento de la izquierda, sin embargo, se rechaza y tampoco lo explica bien. Piketty dice en un momento dado, y le cito literalmente, tenía yo aquí una nota, dice que las tecnologías, aquí está, como el mercado, no conocen ni límites ni moral. Por lo tanto, viene a decir, bueno, mire usted, va a pasar aquí. Desde luego esto parece que rompe un poco, porque lo que hemos explicado siempre, lo que hemos entendido siempre, es que desde el siglo XVI hasta hoy, el aumento del nivel de vida de la población ha ido estrechamente ligado a mejoras en tecnología. Esto parece muy claro. ¿Va a seguir? No lo sé. Este era el tema de la tecnología. El tema de la educación, pues efectivamente es un problema de fondo. Insisto, no es la desigualdad, como te dice, el nivel es muy malo. Y aquí no me resisto a la aportación de Fernando Savater cuando decía esto de que pasar el fin de semana, si eres inculto, es mucho más caro, que tiene toda la razón. Pero claro, ¿por qué? Porque el capital humano es un valor, el capital humano es una inversión. Y claro, la siguiente conclusión es, oiga, es que cuando estamos poniendo impuestos al capital humano, Fernando Savater, que es muy listo y ha leído mucho, tendría que pagar un montón. O dicho de otra manera... Ya sabía yo que me debía callar. O dicho de otra manera, había un chiste muy viejo, algunos de ustedes habrán oído hablar en Inglaterra hace muchos años, está una pareja en la cama pasándolo estupendamente y dice el hombre, dice, Elizabeth, ¿cuánto he disfrutado? Dice Elizabeth, calla, John, no lo vaya a oír Hacienda. Entonces, claro, la verdad es que hay un montón de bienes, sobre todo a los que, no sé, a los que pues, amamos los libros o la música, o las cosas, que obtenemos un nivel de satisfacción que no puede ser entendido por mucha gente, y es una verdadera pena. Y estoy con usted. Ahora, esta gente a la que se le da un umbral y en vez de seguir en ese umbral se va para abajo, ¿qué hacemos? ¿Que vea la televisión? Yo no tengo respuesta.
todavía es más grave con los niños, que los niños no sueltan las pantallas. Y ahí tenemos un problema, ahí hay un cambio epistemológico en la manera que tenemos que intentar asumir nosotros, porque no hay quien lo entienda. A ver, yo, de lo que se ha dicho, para mí una reflexión de carácter general es que cuál es nuestro margen de maniobra, es decir, qué posibilidades tenemos para establecer reglas creíbles y reglas defendibles, ¿no? Porque si no establecemos reglas y las defendemos, pues entonces estamos abocados realmente a un mundo un poquito lamentable. Yo a veces, hablando de realidades, yo también he tenido ocasión de viajar a América Latina y me da la impresión de que a veces se nos ofrece como una alternativa, como un horizonte, una sociedad en donde el nivel de presión fiscal es el 20%, solamente son aprovechados supuestamente por los sectores de población de rentas bajas, porque los de renta alta que pagan los impuestos, supuestamente también, porque el IVA lo paga casi todo el mundo, normalmente con todas las chapuzas y tal, ¿no? Pero ellos tienen servicios fuera de los servicios públicos. Consecuencias: marginación, exclusión, inseguridad y tal. No me gusta como horizonte, no me gusta como horizonte. Por lo tanto, busquemos procedimientos, busquemos reglas. Y en esa línea, lo que comentaba también Fernando, ¿no? No me importa hablar de pactos, ¿no? Pactos sociales y pactos fiscales. Es necesario que nos pongamos de acuerdo, ¿eh? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Y cuál es nuestro margen de maniobra en un escenario abierto? Yo creo que esto es tenebroso, ¿no? Eso por lo que se refiere solo a la organización social y demás. Pero desde el punto de vista de la tecnología también, no sé si se ha comentado aquí, creo que en alguna ocasión se ha debido comentar ese artículo famoso de la presión de puestos de trabajo y tal, ¿no? Atkinson, en un libro muy interesante, Atkinson es un profesor mayor también, jubilado, como yo, un poquito más mayor. Por ahí. Es que cuando decimos mayor hay que tener cuidado con lo que se dice. Pues él tiene un libro estupendo que ha publicado hace relativamente poco, que se llama Inequality, y hace una serie de recomendaciones al final, por ejemplo, sobre la tecnología, que parece que son un poco naif, pero que en todo caso obligan también a reflexionar, ¿no? La tecnología es fundamental, claramente. Ahora, ¿podemos de alguna manera ordenar la marcha de la tecnología? Por ejemplo, ¿podemos intentar proteger a una parte de la ciudadanía en un contexto de evolución y cambio tecnológico? Y habla de otras cosas, por ejemplo, equilibrio entre poderes y capacidad entre agentes y colectivos. Garantía de empleos públicos en caso de extrema necesidad, en caso de desempleo. Estos señores que se iban al Congreso a protestar, decían ellos, esto es lo que contaban, ¿no? Decían que iban al Congreso a liberarles de los grupos de presión, de los lobbies, de la acción de los lobbies. Y entonces ellos decían que pagaban pocos impuestos y decían que había que establecer salarios mínimos decentes. Hay posibilidades de cambio también, de establecimiento de reglas en lo que se refiere al mercado de trabajo, naturalmente, ¿no? Él habla de volver a tarifas más progresivas del impuesto sobre la renta. Y hablaba incluso, no es el 80% de Piketty, que habla de un 80% para rentas, no para rentas, sino para riqueza. Él habla yo creo que habla... Riqueza habla del 5, ¿cómo vas a meter el 80? Sí, ¿no? 5. Bueno. 5 anual, como lo hayas metido en unos años... Ya se te acabó. Quizás una de las debilidades del libro de Piketty son las propuestas fiscales, ¿no? Pero este hombre habla de un 65% de tipo marginal máximo. El otro día en Canadá están en el 50 y tantos, en 60, ¿no? Sumando los tipos de la federación y los tipos de las provincias, ¿no? Deducción por renta ganada a los trabajadores en paro, con la finalidad de evitar los problemas de trampa de la pobreza o trampa del desempleo, imposición sobre herencias, protección de los niños con rentas garantizadas o garantías básicas o con rentas básicas, renovación del compromiso, incluso de ayuda al desarrollo también, como un elemento de compromiso hacia afuera, ¿no? Bueno, pues caben posibilidades, ¿no? Yo no creo que, aunque sea un poco naif, lo reconozco, ¿no? Pero la alternativa es efectivamente el mercado. El mercado casi sin restricciones, ¿no? Con algunas reglas, supongo, pero con pocas reglas. Y, por cierto, las reglas, ¿quién las establece? Porque estamos discutiendo en Europa el TTIP, como sabéis, y tenemos una bronca un poco especial
porque las empresas americanas quieren establecer una serie de requisitos que en Europa no se ven muy claros. Me da la impresión, ¿no? Son las empresas. Nada más también una mínima apunte con esto de la tecnología, que, bueno, en la medida que yo lo veo, por ejemplo, cuando uno ha viajado mucho por América Latina y tal, que es lo que yo conozco un poco mejor, te das cuenta de que el elemento de redistribución social más importante que hay son unos buenos servicios públicos. Los servicios públicos de transporte, de comunicaciones, etcétera, etcétera, son el verdadero medio de redistribución social. Es decir, lo que permite que las desigualdades en otros campos de la red, etcétera, no sean tan importantes ni bloqueen completamente la movilidad social. O sea, a veces, pues, yo, una ciudad que conozco bastante como Medellín, porque he estado un poco colaborando con los diversos gobiernos municipales que ha habido ahí desde hace tiempo, cambió completamente con la introducción, bueno, no sé si ustedes conocen Medellín es una especie, digamos, de cubo de volcán, no sé, una cuerda de volcán, un poco como los del infierno de Dante, algo así, ¿no? Y entonces, realmente la gente que vivía en las laderas esas, que era un vertedero gigante, ¿no?, pues no podían acceder al centro, entonces realmente se encontraban, producía unos guetos, pero por falta de una posibilidad de viajar hasta el centro y de buscar allí trabajo y tal. Se han instalado no se podía establecer un metro, un sistema barato de transporte como el metro, porque claro, en un cono invertido un metro no puede funcionar. Entonces lo que se ha establecido es un metro aéreo que va y viene, ¿no?, que es una especie de cinta continua, y eso cambia completamente, bueno, ha favorecido, digamos, muchísimo la movilidad de la sociedad. O sea que verdaderamente la introducción de un simple elemento de servicio público, accesible a todos, etcétera, puede cambiar mucho las cosas. Yo creo que la tecnología es precisamente lo que favorece unos buenos servicios públicos. O sea, lo que hace que no tengas que estar dependiendo de esclavos o de criados, etcétera, sino que esos criados o esclavos sean tecnológicos y puedan valer para todos y no solamente para los más privilegiados, es la tecnología. Los servicios, hoy yo creo que con los medios tecnológicos que tenemos, exigir unos buenos servicios públicos, bueno, sería elemental. Y sin embargo, los servicios públicos en muchos campos se deterioran, en correos, por ejemplo, ¿no? La importancia que ha tenido el correo en el siglo XVIII en la difusión de la libertad de expresión, de las relaciones humanas. El sello de correos es uno de los elementos más revolucionarios que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? Y sin embargo, pues eso hoy ya correos ha ido quedando cada vez más arrinconado, de acuerdo con mensajerías privadas que, claro, cuestan un dinero que no todo el mundo puede gastarse, etc. Yo creo que recuperar la tecnología, o sea, poner el máximo de empeño tecnológico en que los servicios públicos sean cada vez más omnicomprensivos, más accesibles, más completos, más... Eso me parece a mí que sería un elemento equilibrador de la sociedad. Hay tiempo para una o dos preguntas o comentarios últimos. Hay dos aquí y con esto cerraríamos. Y adelante. Aquí. Yo he aprendido muchísimo escuchándoles a ustedes, pero me queda una duda sustancial, y es la siguiente. Evidentemente es innegable que hay desigualdades de todo tipo, instituciones que no funcionan y eso acrecienta la desigualdad, y esto es más bien en el terreno económico y social, pero a cambio tenemos una igualdad política absoluta, un hombre y una mujer, un voto. Entonces, algo no debe funcionar en el tránsito de una igualdad tan radical en el terreno político a una desigualdad en el terreno económico y social y educativo tan clara como muchos de ustedes lo manifiestan. Y luego yo creo que hay otro problema, y es que a veces no nos damos cuenta de algunos detalles. Y esto me suscita una pregunta al profesor Ruth Huerta, que ha mencionado un libro de dos autores americanos sobre el coste de los derechos.
Ese libro lo leí hace muchos años y uno de los ejemplos que daba más claros para apoyar su tesis es que en general los pleitos hay tantos que entorpecen el buen funcionamiento de la justicia porque son gratis. Recuerdo que aquí un ministro de Justicia hace no muchos años intentó poner unas tasas y aquello se consideró un ataque a los derechos fundamentales de españoles de todo género. La otra afirmación que también me suscita alguna duda es la frecuencia con que se utiliza los bajos impuestos en Estados Unidos. Por ejemplo, se dice que el señor Bill Gates paga un 16%. Pero claro, eso está muy bien, pero el señor Bill Gates dona a una fundación miles y miles de millones de dólares todos los años. Mi pregunta es, si tuviera un impuesto del 35%, ¿la Fundación Melissa y Bill Gates existiría? Muchas gracias. Se ha esbozado algunas veces, pero poco, Fernando Savater cuando dijo que con un velo que nos impedía ver después. Yo creo que la primera desigualdad que hay en el mundo es que cuando nacemos no hay dos personas iguales. Y esto tiene una trascendencia fundamental para luego la vida. Hay personas que nacen y ya son más inteligentes, hay personas más trabajadoras, hay personas más emprendedoras, hay personas... Y a mí lo que me preocupa es que toda esta gente, por lo general, luego prestan un beneficio a la humanidad mucho más que lo que realmente reciben. Y sin embargo, muchas veces a esta gente, como solamente les dicen lo que ganan, se les publica lo que ganan, ni lo que trabajan, ni lo que se preocupan, ni lo que les ha costado, entonces esto creo que la sociedad o los medios de comunicación, o que sea, tienen una deuda con ellos, de reconocimiento simplemente. Si yo no digo que se les considere héroes o lo que se lo considere lo que sea, porque y eso se ve desde los niños pequeños, los niños que quieren leer, los niños que quieren estudiar, los niños que no quieren estudiar, que les dicen, pues si no puedes estudiar, tú el año que viene, pero no pierdas curso. Señor, eso no es. Es desigual, y esta desigualdad él no tiene por qué pagarla, y habrá que intentar por todos los medios que sea lo mínima. Pero, señores, vamos a también, como decimos, la desigualdad es buena, por lo menos existe, si es buena o mala, en el caso positivo, como ha hecho Savater, es buena. Y yo tengo mucha admiración por mucha gente. Claro, porque decía antes, y yo leí hace poco, lo de la desigualdad, y resulta que si uno de los motivos o uno de los índices que se valoran como desigualdad son lo que se gasta en ocio, pues resulta que España está a la cabeza de muchos países de Europa, con unos niveles muy pequeños. Pero es que resulta que con ese ocio, con eso que se gasta, la gente es feliz. Y claro, y eso también tiene su importancia. ¿De qué te sirve si somos todos iguales, igual de tristes? O sea que las cosas son tan complejas y se pueden manejar de tantas formas que es muy difícil sacar conclusiones. Yo por eso, al doctor Cabrillo, lo es de las personas que nunca asevera nada categóricamente, que creo que es un mérito muy grande, aunque mucha gente a lo mejor se lo censure. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si os parece, hacemos una última ronda de contestaciones o de comentarios. Adelante, Paco. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar. Sí, efectivamente, y enlazo con lo que decía Fernando Savater al principio, somos desiguales y la observación que he hecho sobre el capital humano es simplemente una muestra de cómo el aspecto económico es una cosa. ¿Cuál es el problema con este tipo de cuestiones? Esto es muy antiguo. ¿Hasta qué punto el Estado nos tiene que decir cómo somos? Hay una vieja frase americana que dice, el Estado se creó para defendernos de los demás, pero no para defendernos de nosotros mismos. Déjenos usted en paz. Y uno de los grandes, más influyente en el siglo XX, aunque no sea el más famoso, que era Arthur Cecil Pigou, el creador de la economía del bienestar, tiene una frase maravillosa que explica muchas de estas cosas, cuando dice algo así como, es más fácil saber ganar dinero que saber gastarlo bien. Y su conclusión es, entonces el Estado le va a quitar a usted una parte para decirle cómo lo tiene que gastar, ¿no?
Entonces, reconocemos ahí una desigualdad. Yo terminaría ya mi intervención con una frase, ya que estamos entre filósofos, aquí, con una frase que le oí a Karl Popper hace muchos años. Popper, gran filósofo austro-británico, vivía en Londres, en una casita fuera de la ciudad, en un pueblo, cogía su tren, se iba a dar clase en la London School of Economics, y era un hombre que se consideraba feliz. Lo dice, yo he sido seguramente uno de los filósofos más felices de la historia. Y dice, yo no necesitaba dinero, yo con mis clases, mi piano y mis libros, pues yo no necesitaba. Dice, para mí una sociedad igual así sería el ideal. Dice, pero es que esa sociedad, él decía, no es posible. Y añadía, la sociedad abierta es desigual y yo quiero una sociedad abierta. Y estamos hablando no de un señor ambicioso, ni un señor que se quiera llevar dinero, sino un auténtico santo varón que se dedicó toda su vida a leer, a estudiar, a dar conferencias, a tocar el piano y a cuidar su jardín, ¿no? Que fue lo que hizo. Gracias. Bien, una cosa que se quedó de antes, que era la pregunta sobre la esperanza de vida. Es verdad, vamos, no conozco la fuente estadística, pero es posible que en España dé un buen resultado, pero los estudios que se hacen sobre efectos de las situaciones de marginación social o de los escalones de bajas rentas, por decirlo, pues ponen incidencia de enfermedades y de problemas son mayores y por lo tanto la esperanza de vida pues es significativa. Es posible que en la comparación internacional eso quede un poco velado, pero sí parece razonable el pensar que hay una diferencia significativa. Respecto a las preguntas que me hacían ahora, pues la igualdad política, un hombre, un voto, ¿no? Esto es una historia que ha llevado su tiempo, ¿no? Esto no se ha conseguido así muy fácilmente. ¿Por qué hay esa disparidad, ¿no? En los orígenes nosotros explicamos a veces en las teorías de la elección colectiva la historia del votante mediano, diciendo que muchas de las decisiones se toman en relación con los votantes que están más en el centro de la distribución, ¿no? Entonces, una de las explicaciones de por qué aumenta la presencia del sector público es porque se generaliza el voto y entran como votantes, ¿no? Estaban fuera. Y cuando entran, están condicionando la actuación o el resultado por la vía del votante en la zona central de la distribución. Es decir, como hay más gente que ha entrado con niveles de rentas más bajos y con dificultades para acceso a servicios, pues consiguen aumentar los servicios. Bueno, pues eso ha pasado. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Pues que los sistemas políticos no funcionan bien, no descubro nada nuevo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se toman las decisiones? Las decisiones son, diríamos, efectivamente responden a ese criterio de un hombre, un voto, pues sabemos que no es así. Es decir, que hay intermediación, pues, por supuesto, de los propios partidos, pero también de grupos de presión, de intereses, etcétera, que afectan a los resultados de las votaciones. Yo creo que los grupos de presión explican también muchas cosas. Y luego, respecto a las dos cuestiones últimas que señalaba, yo estoy de acuerdo, ¿no? A veces cuando nos planteamos la necesidad de financiar y dadas las limitaciones en la obtención de impuestos, porque los impuestos son efectivamente gravosas para los ciudadanos, hay cosas que los ciudadanos sí están dispuestos a pagar, hay otras. Esto implica un problema o una perspectiva de aclaración y de cultura también fiscal, ¿no? Es decir, que pues para cubrir una serie de gastos importantes y para mantener servicios públicos fundamentales, pues es necesario introducir seguramente mecanismos que impliquen el pago de una forma de precio, una parte del precio al menos, ¿no? Esto usted hablaba de las tasas judiciales. Bueno, yo tengo la experiencia de las tasas universitarias, ¿no? Es decir, cómo podemos financiar eso. Y si pensamos que los resultados universitarios son buenos para la sociedad en su conjunto, generan externalidades, decimos nosotros, ¿no? Pero tienen un componente muy importante individualizable, pues entonces parece razonable decir a la gente que contribuya, que pague una parte del precio, ¿no? Que es lo que se ha hecho en los últimos años y que se está haciendo en otras partes. Luego, por último, respecto a lo que me decía de Bill Gates y las donaciones, evidentemente, ¿no? Pero yo lo que he contado es que el propio Bill Gates y Warren Buffett, aún con sus
donaciones decían que pagaban pocos impuestos. O sea, no estoy pidiendo que pague más impuestos, estoy diciendo que ellos están reconociendo que pagan pocos impuestos. Y de alguna manera lo que me lleva a pensar, bueno, esta es mi vía de cesión a la sociedad, que me parece estupendo, aportamos a la sociedad, pero por otra parte hay elementos que son colectivos, que son decididos por todos los ciudadanos, en donde también tenemos que contribuir. Por lo tanto, puede tener cierta lógica también, ¿no? No, yo nada más un detalle para este señor que hablaba un poco de lo del velo de ignorancia, lo que efectivamente Rawls, pues, cuando proponía esa especie de posible juego conceptual, metáfora, un poco para imaginarnos, ya sabía que desde el momento del nacimiento, decía que antes las disparidades pueden ser positivas, como la que señalaba usted, la persona más inteligente, la persona más fuerte, más hermosa, y también pues, el que nace con espina bífida o el que... Entonces, de lo que se trata es de que antes de eso, si nosotros no supiéramos si nos va a tocar ser de los beneficiados por la fortuna o de los desfavorecidos, o intentaríamos prevenir los males de nacer con un problema. No se trataría, yo creo, nadie pensaría al principio castigar a los que naciesen con dones mejores que los demás, sino más bien remediar a los que nacieran con problemas familiares, personales, etcétera, etcétera, que es un poco lo que planteaba Rawls. O sea, lo que planteaba no era castigar, como dice usted, un poco al talento, ¿no? Y decir, pues, en fin, que a veces, efectivamente, pues la envidia o la tal, pues hace ese castigo. No, Rawls lo que decía es que el lado de sol o el lado de sombra, procuremos que haya remedio y frente a eso yo nada más ahora estaba recordando, porque son las tonterías que le cuentan a uno en la infancia, son las últimas que se olvidan, cuando ya se le va olvidando a uno todo lo demás. Me acuerdo de una cosa que me cantaba mi abuela materna en casa, que decía: igualdad oigo gritar al jorobado torroba, ¿quiere verse sin joroba o nos quiere jorobar? Muy bien, muchas gracias. Pues lamentablemente, como todo lo bueno tiene un final, esto también ha tenido un final. Creo que ha sido un debate muy interesante, muy rico. Como todos los aspectos y reuniones de este tipo no están ni para resolver ni para disolver los problemas, pero sí para arrojar nueva luz sobre problemas que necesitan ser de nuevo analizados y discutidos, y la desigualdad sin duda. En primer lugar a los ponentes, que son los que nos han brindado estas 2 horas de conocimiento y de inquietud intelectual que nos llevaremos después de esta sesión. Un segundo agradecimiento a los organizadores de esta sesión, a Álvaro, que está aquí con nosotros, Álvaro Delgado Vagal, a Luis Ayala, que no está hoy aquí por razones de salud y que lo he sustituido del mejor modo que pude, pero que en todo caso ha estado en el diseño de todas estas jornadas. Han sido, creo que, una forma de traer un tema al debate y de comunicarlo a la sociedad, que es muy necesario hacer, entiendo yo. Y el último agradecimiento a ustedes, que representan al público que ha ido asistiendo a las diversas sesiones y que hoy han vencido las inclemencias del tiempo y nos han acompañado durante estas 2 horas. Muchas gracias a todos.